Vamos a charlar de uno de los temas del día, el tema ganancias, sí, los cambios que propuso ayer el gobierno de la Nación, y vamos a charlar con el que sabe, nuestro contador, hombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero por sobre todas las cosas amigo de la casa, Mario Comellas. Mario, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, ¿y usted? Pero muy bien. Bueno, ¿ya cuántos clientes ha atendido ya esta mañana preguntándole qué tenía que hacer? No, están todos durmiendo porque es un anuncio. Es un anuncio. Pero ya está el decreto, ya tiene número. Ya tiene número y ya lo tenés vos, por supuesto, que sos un tipo mucho más informado que yo. 1242. Bueno, a ver. ¿Por qué se puede hacer esto por decreto? Pues nos hacemos qué? un poquito de historia. Porque modificamos la ley de presupuesto el año pasado y le dieron las atribuciones al presidente de la Nación de poder hacer las modificaciones de la ley por decreto. Bien, ok. Entonces, de esta manera modificamos y si no hubiéramos necesitado modificar la ley de impuesto a las ganancias. Claro, bueno, pero así de esta manera lo dejamos todo bajo la conducción de la política, como decía yo más temprano, y es más fácil, ¿sí? Más fácil para algunas cosas. Bueno, lo segundo es que el decreto, entre sus considerandos, dice que es política permanente del Poder Ejecutivo instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. Bien, o sea, tenemos más plata para gastar. Vamos la consolidación de la demanda y el mercado interno nacional. Muy bien, o sea que hay más plata para el consumo. Muy bien. Muy bien, bueno. Y ahora, ¿quién paga ganancias a partir del 1 de septiembre? En función de lo que dice el decreto, van a pagar ganancias, en principio, aquellas personas sin distinción de su estado civil, que es la primera modificación importante, que perciban más de 15.000 pesos. Bien. Es decir, teóricamente 15.001. Sí. Bueno, Mario, otra cosa importante es que ya no hay separación entre casados y solteros, digamos. Por ese motivo, claro, no hay distinción de su situación civil. Bien. Ni solteros ni casados, 15.000 pesos. Bien. Ahora, ¿esos 15.000 pesos son brutos o son netos? Por lo que indica la norma, deben ser brutos. Brutos, o sea, antes de descuentos. Sí, señor. Bien. Y entonces, eso ya no pagan. ¿Y cuál es el...? Dice el artículo 2, para los sujetos cuya mayor remuneración iba a haber bruto mensual devengado entre los meses de enero a agosto del 2013 no supere la suma de 15.000 pesos. O sea, que los que entre enero y agosto no cobraron más de 15.000 pesos, en septiembre no pagan ganancias. No. Bien. Y además va a haber que analizar desde el punto de vista de la técnica, si esto hay que recalcularlo, si aquellos a los que les retuvieron, porque el decreto no lo dice, tendrán que generarle la devolución del impuesto. Bueno, pero en realidad el decreto no dice que es a partir del 1 de septiembre, Mario, ¿o...? El decreto rige a partir del 1 de septiembre. Pero dice el artículo primero que en realidad en el decreto están el incremento de las deducciones en un 20% para el país y en un 30% para aquellos habitantes que estén al sur de Carmen de Patagones. Después le voy a hacer una referencia a Carmen de Patagones, usted que es una persona instruida. Bueno. Tienen el 30. Ahora, explica eso, que me parece que es lo menos entendible de todo este cambio. ¿Cómo es este tema del 20, del 30? ¿A quién afecta? ¿A partir de qué número de ingreso? Bueno, en primer lugar, los 15.000 pesos, antes habían distinciones que rondaban entre los 7.800 y los 8.400, distinguiendo entre solteros y casados. Hoy, si el haber bruto, en función de lo que dice el decreto, es inferior a 15.000 pesos, esas personas, cualquiera sea su situación, soltera o casada, no están más alcanzados por el impuesto. Bien. Quiere decir que a partir de 15.001 pesos tendrán que pagar impuestos. Y por eso dice el artículo que tiene efecto exclusivamente para sujetos cuya mayor remuneración y o haber bruto mensual devengado entre los meses de enero a agosto del 2013 no supere los 15.000 pesos. Con lo cual van a hacer un promedio, no van a hacer un promedio, van a mirar hacia atrás. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Yo miraría primero la norma y después van a venir las distintas preguntas en función de las actividades y de la forma en que se le liquida a partir del convenio colectivo a los trabajadores de los distintos sectores. Claro. Respecto de las deducciones siempre se toman a los efectos de definir lo que es la ganancia neta sujeta a impuesto. Así es.
Quiere decir que yo, en aquellos trabajadores que superen los 15.000, voy a tener que restarle lo que hago hasta hoy. ¿Cuánto si es soltero, la ganancia no imponible? Sí. Y si es casado, la ganancia no imponible y las deducciones por cargas de familia, en función de las cargas de familia que tenga, y en los dos casos las deducciones especiales. Sí. A partir de eso nos va a quedar un número, y a partir de ese número veremos si está alcanzado por los parámetros del impuesto. Ahora, esas deducciones son las que aumentan un 20%. 20% por ejemplo, para el interior. Por ejemplo, vos podías deducir, creo que eran 900 pesos en concepto de donaciones y todas estas cosas. Ahora eso va a ser 1.080 pesos. No. ¿Cómo? El artículo 23 habla de las deducciones especiales y de las deducciones de cargas de familia. Sí. Las deducciones especiales son la ganancia no imponible, que hasta hoy eran 15.200 pesos. Sí. A partir del 1 de septiembre va a ser 18.240. Ajá, está. La esposa, que podía deducirse... ¿Cuánto valía la mujer? 16.800. Sí. Ahora va a 20.160, quiere decir que por mes no puede gastar más de 1.680 pesos. Eso es lo que yo le tengo que dar a mi mujer por mes, más que eso no puede gastar. Exactamente. Dividido 30, tiene 56 pesos por día para alimentarse. Bueno, se morfa con 6, tiene 50 más para gastar, está bien. Muy bien. Bueno. Los hijos pasan de 8.400 a 10.080. Ajá, bien. Y la deducción especial del artículo 23 pasa de 15.120 a los 16.000 y pico. A 18.144. Bien. Entonces, ¿cómo es? Y después hay una deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Que se multiplica todo por 1.20. ¿Cómo se calcula el impuesto? Para que se entienda. Yo gano 30.000 pesos, por ejemplo. Tengo para deducir en el año, esto se proporciona, la ganancia no imponible, mis cargas de familia en función de cómo esté integrado mi familia, mi esposa, 2 hijos, 3, los que cada trabajador tenga, la deducción especial, que la prevé claramente el artículo 23 de la ley, una prima de seguro, que por aquí puede haber venido la confusión de las donaciones, los gastos de sepelio, esos no aumentan, esos han quedado fijos, y a partir de eso me queda un número. Si ese número es positivo y llega de 0 en adelante, le voy aplicando la tasa del impuesto a las ganancias, que como todo impuesto a la renta es progresivo. Exactamente. Mientras menos gano, menos tasa tengo, y mientras más gano, más tasa tengo. Claro. Para los jóvenes, para los trabajadores que están al sur de Carmen de Patagones y hasta la Antártida, esto, en vez de multiplicarlo por el 20, se multiplica por el 30%. Ese es ese es el anuncio. Un dato a tener en cuenta. Bueno, ahora, ¿cómo el otro dato del cual se habló mucho hoy a la mañana tiene que ver con qué van a pagar las empresas ahora? Una cosa que escuché hoy a la mañana, y te pregunto si está en el decreto, vos que lo tenés ahí, es que ahora va a haber doble tributación de ganancias, que va a pagar la empresa y después, o sea, va a pagar la empresa antes del dividendo de utilidades y después el sujeto después del dividendo de utilidades. ¿Es así? ¿Está contemplado? El decreto, Marcelo, se refiere exclusivamente al impuesto a las ganancias vinculado a los trabajadores. Arranca planteando este incremento en las deducciones y en el desarrollo a lo que se refiere es a los 15.000 pesos a los que se refirió ayer la Presidenta de la Nación en el anuncio. Para el resto van a tener que modificarlo por ley, por eso la Presidenta dijo que iba a mandar un proyecto al Congreso, y en el anuncio ella dijo que va a eximir la compraventa de acciones de títulos valores que no cotizan en los mercados, en el caso de las sociedades en el exterior que compraban acciones de empresas argentinas, a los que se les va a aplicar un gravamen. Vos te referías a esto en el inicio del programa. Y además se va a gravar la distribución de dividendos con una tasa del 10%. Entonces esto quiere decir que vos podrás pagar dividendos antes o después de impuesto a las ganancias. Y si pagás después de impuesto a las ganancias, lo que se interpreta de esto es que además vas a tener un incremento del 10% en los dividendos. Esto hay que esperar, esto sí necesita de una ley, salvo que decidan sacarlo por decreto. El decreto de necesidad y urgencia
la habilitación a decretos de necesidad y urgencia para la modificación en las deducciones, lo prevé la ley que le dio vida al presupuesto 2013, es muy escueto eso, con lo cual yo entiendo que acá viene una modificación estructural en algunos temas de impuesto a las ganancias, que en realidad están vinculadas a todo esta modificación que también ha habido en el mercado de valores, a todos estos controles que se han generado en la actividad que manejan bonos, acciones y demás cuestiones. Lo que creo que es importante resaltar, Marcelo, que ya está en la página de ANSES, vos que sos un tecnológico, si googleas la página de ANSES, te vas a encontrar que arranca diciendo que la presidenta anunció aumento del tope salarial en las asignaciones familiares. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente, le han incorporado una nueva categoría o han modificado la categoría de la remuneración del grupo familiar. ¿Cómo se pagan las asignaciones familiares hoy? Se pagan por escala, en 4 grupos. ¿Sí? Un grupo que arranca de 200 pesos de ingresos en el grupo familiar hasta 4.800, otro que va de 4.801 a 6.000, otro de 6.001 a 7.800 y otro de 7.801 a 30.000. Este se incorpora. Ahora, los anteriores, lo que cambia en esto es cuánto percibe de asignación universal por hijo un trabajador o un grupo familiar que tiene hasta 4.800 pesos de ingresos brutos por mes. Recibe 460 pesos por hijo. El que está en el segundo grupo de hasta 6.320, el que está en el siguiente grupo, que es hasta 7.800, 200 pesos, y el que gana hasta 30.000, 110. En esto creo que la modificación también debió llegar y debieron haber levantado el monto del grupo familiar para darle los 460 pesos en la asignación universal por hijo. Pensemos que el salario mínimo del personal que trabaja en las casas particulares es de 2.600 pesos. Entonces, si trabaja la señora y el hombre, el marido o su compañero o su grupo familiar es una persona que de pronto trabaja en cualquier otro sector y percibe 2.000 pesos, 2.200 pesos más. Sí, ya está arriba de los 4.800. Entonces pierde por hijo, y normalmente esas familias son familias con muchos niños, pasa a perder prácticamente 140 pesos que en el bolsillo de esos grupos familiares es mucha plata, y termina fomentando el trabajo en negro, porque entonces nadie quiere aparecer en blanco porque tal vez estas cuestiones de la medida, ya está la modificación. A mí me llamó mucho la atención, esta mañana abrí a propósito la página del ANSES. Sí, la tengo acá abierta conmigo. Para ver cómo, porque Bocio en ese sentido, digamos, el sector que comunica a ANSES es muy dinámico. Y tiene siempre la página muy actualizada, a ver si decía algo, y me sorprendió. De la misma forma que abrí la de la AFIP y no me sorprendió. No, claro, no hay nada en la página. Qué mala que es la página de la AFIP, cambiando de tema. Así que bueno, esos son los dos grandes temas. Mario, te traslado el Twitter de un oyente, de Sebastián, que nos pregunta si hay algún cambio en el tema monotributo. En el tema monotributo no se anunció absolutamente nada, así que todo igual, ¿no es cierto? En el tema monotributo, lo que hay es una nueva resolución, y de ahí debe venir un poco la consulta, porque en un diario nacional, no sé si fue Infobae, en el día de ayer, o en Nación, dice tarjeta roja para los monotributistas. Después te lo voy a reenviar. Dale. Entonces, donde lo que se está planteando es que en realidad el criterio de Echegaray es tratar de que no existan más monotributistas. Pero el problema más serio es que las escalas mayores de monotributo lo que están generando es lo que Echegaray denomina enanismo fiscal. Es decir, mucha gente que está en los topes para un prestador de servicios son 200.000 pesos, es decir, 16.660 pesos de ingresos o de haberes dentro del esquema si lo promediamos mensualmente, y eso lo que trae reflejado en los cruces que está haciendo hoy AFIP es cuánto gasta de tarjeta de crédito, cuáles son sus niveles de depósitos, y detrás de todo esto automáticamente generar una exclusión
esa exclusión te la notifican por la página web y el monotributista tiene 10 días para defenderse. Claro. Entonces, en esto ha habido una modificación en una resolución intentando generarle la utilización del monotributo al que realmente lo es. Claro. Tal vez por eso puede estar el planteo, dice, la AFIP cruza datos, aquí lo encontré, y saca tarjeta roja monotributista. Claro. Sí, lo que pasa también, Mario, y en esto hay que darle la derecha a la AFIP, uno se encuentra con cada monotributista por ahí. Yo el otro día contaba, fui a cenar en un restaurante bastante conocido de Mendoza, y cuando pido la factura, me dice, no tenemos factura, tenemos C. Bueno, me pasa la factura C. Después cuando lo chequeo, era monotributista, ¿viste? La verdad que, qué sé yo, y estaba el restaurante lleno. ¿Qué quieres que te diga? La verdad que hay, en ese sentido somos bastante irresponsables como ciudadanos, es la pura verdad. Dice lanación.com de ayer, la AFIP cruza datos y saca tarjeta roja monotributistas. Por exceso de gastos o facturación, se puede ser expulsado del régimen. Ahí está. El contribuyente tiene derecho a defenderse. Invítalo a tu oyente a que de pronto observe. Está muy claro el artículo. Está bien. Y si no que te lo reenvío y vos se lo... Dale, sí, pasalo que nosotros se lo pasamos lo subimos a la web o al Face para que los chicos lo puedan leer los que están preguntando. Mario, de hecho una importante editorial especializada en impuestos publica ayer un curso en la ciudad autónoma diciendo el final del monotributo. O sea, así lo ha titulado. Donde, bueno, está dirigido básicamente a los colegas míos, porque ellos tienen, digamos, es una editorial especializada en esto, y donde en el temario, pero es muy atractivo el nombre del seminario. Del seminario, exactamente. Bueno, Mario Comellas, muchas gracias por su gentileza de siempre. Podemos cerrar con un poco de... ¿De qué? ¿Cómo se llaman los habitantes de Carmen de Patagones? Me debe un dato de Carmen de Patagones, ahí está. ¿Cómo se llaman los habitantes de Carmen de Patagones? Se llaman maragatos. Cierto, tiene razón. Así que bueno. Tiene razón. Me llamó mucho la atención cuando leí el decreto que decía de Carmen de Patagones. Bueno, y como usted es una persona que lee mucho... Sí, alguna vez lo leí, la verdad que obviamente ya mi CPU ya no anda como andaba antes, claro. Ahora tengo que volver a buscarlo el por qué era. Entonces, en algún anuncio, digamos, desde donde viven los maragatos al sur, 30%. 30%, exactamente. Bueno, muchas Mario, gracias. Gracias por todo, un abrazo. Que tengan buen día. Igualmente para vos.